Hola a todos, bienvenidos a un tutorial más en los que venimos trabajando 100 ejercicios de lógica para JavaScript. Hoy llegamos al bloque número 9, en el cual vamos a trabajar los ejercicios del número 81 al 90, y después de esto solo nos quedarían faltando 10 ejercicios más para tener 100 ejercicios prácticos con proyectos en JavaScript. Hoy vamos a ver JSON, almacenamiento en local storage y sesión storage. Es necesario que para esto empecemos con un poco de fundamento. Vamos a dar los fundamentos sobre lo que ya habíamos visto del DOM. Vamos a realizar esa fundamentación y una vez veamos esa fundamentación pasamos a realizar los ejercicios. Entonces, ya en este punto es bueno que vamos conociendo qué es el JSON, cómo funciona el JSON. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al inicio de JavaScript veíamos tipos de datos. Veíamos dentro de los tipos de datos la manipulación de estos con objetos, con arrays, y ya vamos a ver algo. Nosotros a la web, al almacenamiento, nosotros los datos no los mandamos con la estructura de objetos que estamos acostumbrados nosotros, lo mandamos con una estructura de texto para que puedan ser interpretados correctamente que se llama JSON. Y JSON son las siglas de JavaScript Object Notation, que viene siendo esa forma de guardar datos estructurados en modo texto. Entonces, es necesario que conozcamos cuál es la sintaxis de el JSON para poder saber de qué estamos hablando. Lo primero es que JSON parte de un objeto. Entonces, como ejemplo, vamos a crear un objeto. El objeto lo llamamos usuario y va a tener dos propiedades. Una que va a ser nombre y otra dentro del nombre, que es el valor, que podemos ponerle Laura. Adicional va a tener otra propiedad que va a ser edad, y a esta le podemos poner un number de 28. Entonces tenemos un string que es Laura y un number que es 28. Y dos objetos, dos propiedades dentro de un objeto que serían nombre y edad, correspondientes a Laura y a 28. Entonces hasta ahí ya tenemos un objeto. ¿Qué es lo que pasa? Hace un momento les dije que en la definición de JSON nosotros los objetos no los podemos almacenar de esa manera dentro de la web. Nosotros tenemos que convertirlos a JSON. Y acá es donde vamos a ver el primer concepto para convertir información, que va a hacer con una función que se llama JSON Stringify, pero vamos a declararla como una variable para que podamos ver cómo sería su caso de uso. Vamos a declarar una variable que vamos a llamar testJSON, y esa variable va a usar las palabras reservadas JSON.Stringify, y vamos a convertir a usuario esa información. Entonces, esto que acabamos de hacer acá, esa línea de código, ¿cómo va a actuar? Convierte el objeto a texto en formato JSON. Entonces ya sabemos que en algún proyecto, sobre todo por el lado de backend, cuando necesitemos hacer una conversión a JSON para enviar algún tipo de datos, para interactuar con una API, la manera con que lo haríamos sería con la palabra stringify, que es la que me convierte objetos a textos. Esa sería la primera teoría que vemos hoy para JSON. Y la otra es cuando tenemos esos datos en tipo JSON y necesitamos llevarlos nuevamente a objetos o arrays. Entonces declaramos una variable, la cual vamos a llamar objeto.js, y vamos a usar la palabra reservada JSON.parse. Cuando usamos la palabra parse, estamos convirtiendo nuevamente a objeto. Y lo estamos haciendo con la variable testJSON que declaramos anteriormente. Y la definición de este es que convierte texto a JSON. Texto de JSON a objeto. Listo, entonces sabemos que JSON.Stringify me convierte datos a texto y JSON.parse me los convierte de vuelta a objeto. Dejamos esa nomenclatura para acá para que nos quede claro. El otro concepto que vamos a trabajar hoy es el local storage. Y dentro del local storage, lo primero que debemos saber es que nos permite guardar información dentro del navegador. ¿Para qué vamos a guardar información dentro del navegador? Generalmente lo usamos para hacer recordación. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es algún formulario que usemos mucho. Dentro de un formulario que usemos mucho está el formulario de inicio de sesión. Entonces, tranquilamente con un local storage se puede almacenar un usuario, se puede almacenar una contraseña, que es lo que pasa, debe tener un nivel alto de seguridad si usamos el local storage. En este momento, y sobre todo por el lado de React, el más usado es el HTTP only, pero la idea de mostrar el local storage es que sepamos cómo funciona para luego ir a esos métodos más avanzados. Y eso es más que todo para evitar ataques o vulnerabilidades, pero no hay problema con que en un proyecto sencillo y sobre todo para este tipo de prácticas trabajemos este local storage. Entonces, dentro de este tenemos que conocer los métodos principales. ¿Cuáles serían los métodos? El primero es que se usa la palabra local storage reservada en JavaScript y usamos la función sendItem. Y esto me trae una clave y me trae un valor. ¿Qué es eso de clave y valor? Es muy parecido a los valores que nosotros le daríamos a un objeto y a una propiedad. Este setItem es el que me permite guardar en el local storage. Ojo, la función es local storage, la que me permite guardar ese ítem. Ya vamos a ver otra que también se llamaría con local storage, pero se llamaría ya con la función getItem, y lo único que me trae es la clave porque el valor ya está almacenado. Es como si yo estuviera llamando una variable. Y esta función me permite leer lo que se almacenó dentro del navegador en el local storage. Tenemos entonces un método más, lo llamamos de igual manera local.storage y se llama removeItem, y definiríamos cuál es la clave del ítem que vamos a remover. Este me va a remover únicamente un ítem.
Y ya si quiero guardar todo lo que está en mi local storage, usaría un método que sería clear. Y al usar el método clear estoy diciendo que se borra todo lo que está almacenado en mi local storage. Entonces, estos serían los métodos y funciones ideales para trabajar con el local storage. El otro concepto que vamos a conocer dentro de lo que dijimos que vamos a trabajar sería el session storage. Y el session storage se usa con la palabra reservada session storage, y lo que me hace cuando yo configuro un proyecto es que los datos únicamente se van a borrar al yo cerrar la pestaña. Aclarando algo en comparación con el local storage, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago este reinicio, cuando yo cierro y vuelvo a cargar mi pestaña, con local storage nunca se me va a borrar esta información a menos que yo haga una eliminación de cookies, un reset de mi navegador o ese clear que vimos con el local storage. Con el section storage yo configuro mi navegador o mi aplicación para que me guarde los datos únicamente mientras la sesión está abierta. Es decir, si yo cierro el navegador, la sesión no me va a aparecer. Ya teniendo entonces clara esta información que les estoy dando para lo que es el JSON, el local storage y el section storage, vamos a pasar a trabajar con los ejercicios prácticos. Y recuerden que iniciamos desde el ejercicio 81. Tenemos la misma metodología que va a ser nombrar el ejercicio, luego de nombrar el ejercicio, proponer una solución. Entonces, en el primer ejercicio decimos, necesitamos guardar el color favorito de un usuario. Entonces, en este necesitamos tener alta interactividad dentro de HTML y CSS. Entonces, para poder guardar un color necesito tener opciones. Entonces, podemos tranquilamente usar un select y a ese select le vamos a dar un ID para interactuar con JavaScript. El ID que le vamos a dar a este select va a ser el de color. Y dentro de este select vamos a tener las etiquetas option para que tengamos varias opciones. El value que le pedimos a este rojo. Vamos a crear más etiquetas option y les vamos a dar el value para verde y les vamos a dar el value para azul. Entonces hasta acá todavía no hemos creado las etiquetas visibles en nuestra página. Vemos que ahí hicimos las opciones pero están blancas. Para poder que sean visibles tenemos que darle valores entre ambos options. El value lo único que hace es darle una asignación para manejar dentro de los datos que vamos a evaluar. Entonces queremos que sean rojo, queremos que sea verde y queremos que sea azul. Y mínimo necesitaríamos tener un botón que nos almacene la selección del cliente. Entonces le vamos a dar un ID a ese botón y lo vamos a llamar guardar color. Entonces, con guardar color, vamos a tener, aparte de ese botón, un párrafo. A ese párrafo únicamente le vamos a dar un ID que se llame resultado. Que hay que tener en cuenta que esto lo vamos a dejar en limpio porque acá es donde vamos a imprimir el resultado del color que se va a almacenar acá. Entonces, vamos a hacer algo. Hasta el momento ahí no hay un local storage, entonces no me va ni a almacenar ni me va a guardar ninguna información acá. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de interactividad con mi script. Tengamos en cuenta que acá ya está vinculado nuestro archivo script, entonces podemos pasar directamente a manejar el código. ¿Qué es lo primero que vamos a manejar? Entonces, podemos hacer un trabajo comparativo. Lo que vamos a traer es este select de color. Entonces, vamos a crear una constante en la cual vamos a almacenar la información del color. Esa constante la vamos a llamar color select. Y vamos a decir a JavaScript que interactúe con el HTML a través de la función document, obteniendo getElementById. ¿Para qué usamos el getElementById? Lo usamos para poder interactuar con nuestro documento con los ID que creamos. ¿Y cuál ID es el que vamos a llamar? Este que llamamos rojo. Entonces, ahí que le estamos diciendo a JavaScript, vaya y coja el select y almacéneme o permítame interactuar con ese ID que creamos que se llama color. Entonces, ahí ya tenemos el primer constante con la que vamos a trabajar. Vamos a declarar una más que vamos a llamar resultado. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a interactuar con el documento y vamos a obtener un ID. ¿Cuál ID queremos trabajar? Uno que se llama resultado. Recuerden que el resultado se lo asignamos al párrafo, que básicamente lo que haríamos es habilitar dentro de nuestro JavaScript este párrafito en blanco que tenemos acá para poder insertar posteriormente el resultado. Entonces, de ahí ya lo que vamos a hacer es tomar el documento y vamos a hacer con la función setItem, que es la que corresponde a guardar, a almacenar un color. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a tomar nuevamente HTML con la función document y vamos a obtener un getElementById. Y ese getElementById me va a interactuar con guardar color. Y guardar color es este botón de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tomar ese botón que nombramos guardar color y lo que vamos a hacer es identificar un evento con AtEventListener. ¿Qué evento vamos a identificar? Vamos a identificar que ocurra un clic. Y cuando ese clic ocurre, tenemos que ejecutar una función. ¿Y qué función es la que vamos a ejecutar? Le vamos a decir lo siguiente a nuestro código. Y le vamos a decir es que con local storage, con el modelo setItem, vamos a crear el color favorito. Entonces, creando el color favorito,
a esa variable le vamos a almacenar la siguiente información. Vamos a tomar el color select, que sería la variable que me está tomando el color, y le pedimos el value. Entonces expliquemos qué ocurre con el color select value. Con el color select value lo que ocurre es que ya identificamos que hay una variable que se llama color, que es la que se llama select, y select puede ser cualquiera de estas tres opciones. Y cada opción tiene un value. Entonces ese value que me va a identificar en el que yo estoy haciendo un clic. Entonces vámonos a la página a explicar. Cada uno de estos valores es un value, y si yo le doy un value a este y almaceno, entonces ya tengo configurado que al yo hacer clic ahí, él me está identificando ese value y me lo almacena dentro de una variable que se llama color favorito. Entonces hasta acá lo que estamos haciendo es permitir que con un clic se cree una variable que se llama color favorito y me evalúe cualquiera de las tres opciones que tengo para seleccionar. Listo, ya tenemos entonces este value, todavía no hemos terminado esta lógica, vamos a imprimir un resultado. Entonces tomamos la variable resultado y le pedimos que con text content se realice o se inserte información dentro de HTML. ¿Qué información va a ser? Va a ser un mensaje. Como es un mensaje y tenemos muchas variables, hay que usar los backticks para interpolar. Recuerden que estos se usan con al 96 en un teclado numérico. El mensaje va a ser color guardado. Y acá es donde ocurre la interpolación. Usamos el símbolo de dólares, abrimos los corchetes y decimos cuál es la variable que queremos enviar. Y la variable que queremos enviar va a ser una variable que vamos a declarar más abajo, que se llama color select, y ponemos el value para que me identifique cuál es el color que se está seleccionando, que se almacenó dentro de favorito. Una vez tenemos entonces cómo guardar la información, tenemos entonces que realizar también la posibilidad de obtener información. Acá ya vamos a usar el getItem para poder leer la información que se almacena. ¿Por qué? Acá solo estamos almacenándola, pero entonces tenemos que retornarla y poder leer. Entonces vamos a crear una constante que se llama color guardado, y a ese color guardado le hacemos la función local storage, pero entonces, como dijimos ahorita, ya vamos a usar el getItem. Este método lo que me hace es permitirme leer la variable que yo guardé acá arriba, que se llama color favorito. Y una vez tenemos esa variable, le vamos a dar una función lógica. Entonces la función lógica es sí, y le decimos color guardado. Y me ejecuta la siguiente lógica, imprime el resultado con un text content. Le vamos a decir el siguiente mensaje. Usamos nuevamente la interpolación, recuerden al 96. Tu color favorito guardado es, y nuevamente usamos el símbolo de interpolación, y ya sería la variable color guardado, ya no sería la variable color favorito. Acá ya tenemos entonces un script funcional que me va a interactuar con este JavaScript. Vamos a ir a ver esta información. Entonces refresquemos acá y me dice que mi color guardado es el azul. Pero ¿qué pasa si yo lo guardo nuevamente y refresco? Tu color favorito es el verde. Entonces miren acá cómo interactúa el código. Vamos a traer este script y vamos a ver dos funciones. La primera, recuerden que tenemos dos lógicas. Una lógica me guarda el color favorito y otra lógica me muestra el color guardado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un mensaje que se llama color guardado. Entonces me dice que el color guardado fue verde. Y si yo recargo mi página, me debería decir un mensaje que mi color favorito guardado es y el que ya me guardó. Entonces recarguemos la página y miren que me dice el que ya me guardó. Vamos a hacer algo, voy a cerrar esta página y la voy a volver a cargar. El servidor local, y miren que aún así me sigue guardando la última preferencia almacenada. Entonces acá ya ven cómo funciona el local storage. Vimos la función setItem y getItem. Vamos a seguir entonces trabajando más ejercicios que nos permitan interpretar porque nuestro navegador almacena información. Vamos entonces a nuestro ejercicio número 82. Guardar un número de vistas. Perdón, de visitas. Cada que un usuario de la página se va a sumar una visita, listo. Entonces, en realidad acá el HTML es muy sencillo. Lo único que necesitamos es un párrafo. Y el párrafo le vamos a dar un ID que vamos a llamar visitas. Lo podemos dejar en blanco porque dentro de esta información es que vamos a enviar las visitas. Ya que tenemos entonces creado nuestro párrafo de visitas, es más, si actualizamos vemos que ya no aparece nada, pero en realidad si vamos a consultar nuestro HTML, si vamos a tener la estructura. Si vamos a tener los elementos. Miren que acá está el elemento. Bueno, entonces volvemos a nuestro editor de texto y vamos a trabajar sobre este párrafo que creamos que se llama vistas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a generar? Lo primero que vamos a generar con el getItem es obtener información si tenemos alguna información ya almacenada. ¿Por qué? Partimos de algo. Cada que se cargue la página, necesitamos validar un contador de visitas. Entonces, la página debe cargarse viendo a ver si alguien ya entró. ¿Cómo vamos a hacer un validador de si ya alguien entró? Vamos a crear una variable. Ahorita estamos creando constantes, ya son variables. ¿Por qué? Porque el número va a cambiar. Y la vamos a llamar visitas.
y vamos a usar la función number. Recuerden que number es para convertir información a tipo de datos números. Vamos a usar un local storage y vamos a obtener un getItem. Recuerden que el getItem es para leer información. Entonces vamos a ver si ya hay algo almacenado en el local storage con esta función y lo vamos a convertir a números. Esa es la función que estamos haciendo con number. Y lo vamos a almacenar lo que encontremos dentro de visitas. Y vamos a partir de que inicialmente, si no existe nada ahí, nuestras visitas van a ser igual a 0 si no existe nada. Acá estamos cometiendo un error de síntesis. Vamos a organizarlo. Entonces acá ya obtenemos las visitas. Si nuestras visitas están igual a 0 y ya estamos cargando la página, tenemos que tomar esa función de visitas y hacer la suma. Con esto lo que hacemos es aumentar el contador de visitas. Una vez aumente cada visita, usamos nuevamente un local storage, pero almacenamos con setItem dentro de visitas el valor nuevo de visitas. ¿Cómo así que el valor nuevo? Recuerden que acá tenemos visitas y él me está identificando si está en 0 o si es igual a este. Que esto lo que me dice es que cada que se recargue la página el valor va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Depende de las veces que alguien ha entrado o recargado la página. Y eso se ha reflejado en esta línea de código cuando se almacene. Ahora necesitamos enviar eso a nuestro HTML. Entonces nuevamente tomamos document, que es la función que me permite interactuar con el DOM o con el HTML. Y con la función getElementById vamos a obtener este ID de visitas. Obtenemos insertar con un text content un mensaje. El mensaje va con backslash y va a ser: has visitado esta página. Y acá es donde vamos a hacer la interpolación del mensaje de visitas, que me va a traer el contador de visitas según las veces que se sumó. Y terminamos el mensaje con veces. Almacenamos y vamos a ir a cargar la página. Él me estaba, como él ya viene trabajando con un local storage, me está almacenando las veces que hemos entrado según los ejercicios que venimos realizando. Si yo cargo nuevamente esa URL, me va a aparecer otra vez más ese contador. Les muestro algo. A mí el local store, a mí ese live server se me ejecuta en el Edge. Si yo entro al Edge, me ha dicho que solo he ingresado 2 veces. Es decir, yo solo he recargado esta URL en mi Edge 2 veces, mientras que en Chrome la he hecho 27 veces. Entonces miren que igual las sesiones dependiendo del navegador, así tengamos varios navegadores o diferentes navegadores para que vayan viendo cómo funciona el local storage, funciona con la memoria de los navegadores. Les quería mostrar ese ejercicio ahí. Entonces retiramos nuevamente este navegador. Y continuamos con el ejercicio número 83, ya que hasta acá ya finalizamos el ejercicio número 82. Guardar preferencias de una fuente. Recuerden que cuando hablamos de fuente estamos hablando de tamaño de letra. Entonces vamos a modificar inicialmente nuestro HTML. Vamos a sostener la etiqueta párrafo, pero le vamos a cambiar el ID por uno que vamos a llamar texto. Y vamos a poner un mensaje que se llama texto de ejemplo. Vamos a crear un botón. De ese botón le vamos a poner un ID que se llame grande. Y se va a llamar el botón aumentar. Vamos a crear un segundo botón que vamos a ponerle el ID pequeño. Para no crear conflicto lo pongo con N y se va a llamar disminuir. Almacenamos y tenemos entonces nuestro texto de ejemplo para aumentar y disminuir y ya tenemos que empezar a darle funcionalidades a esto. Vamos entonces a empezar a trabajar sobre nuestro script. Dejamos por acá como nombramos los ID para poder usarlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es consultar un tamaño para este tipo de fuente, para la fuente de texto de ejemplo. Entonces vamos a crear una variable la cual vamos a llamar tamaño. Y le vamos a decir que nos tome la función number para convertir a número la información que vamos a consultar con local storage y el modo getItem para saber el tamaño actual de ese texto. Entonces lo ponemos tamaño y vamos a decir que ese tamaño es igual a 16. Acá le estamos dando un tamaño al texto, al que inicialmente nos va a traer siempre. Ya que asociarlo al texto, ahí lo creamos dentro del local storage, lo vamos a obtener así el local storage. Vamos a crear una variable que se llame texto para que vaya a interactuar con el ID texto y vamos a llamar el documento. Recuerden que para interactuar con IDs creados es la función getElementById y vamos a usar el texto. Con eso que estamos haciendo, estamos interactuando dentro del ID texto de ejemplo que corresponde a la etiqueta de párrafo. Listo. Entonces, acá ya tenemos cómo viene la fuente por defecto de local storage. Tenemos tomado el párrafo y ya lo que vamos a hacer es hacer una declaración de ese estilo para que se pueda sumar los píxeles. Entonces decimos que en texto necesitamos usar el style font size. Y ojo, acá estamos hablando ya de
CSS dentro de JavaScript. Primero, tome la variable texto. Con el punto style estoy diciendo que voy a trabajar el estilo, que es lo mismo que uno hace siempre en una hoja de estilo, o sea, en CSS. Y con el font size estoy tomando el tamaño. Y le voy a decir que cuando tenga el tamaño, le podemos hacer una suma de píxeles. Y esto es lo que estamos declarando para poder interactuar con el botón aumentar o disminuir. Vamos entonces a tomar el botón grande para interactuar a través de clics. Entonces hacemos ingreso al documento a través de HTML con la función document. Tenemos el ID grande, que es el que hicimos al botón aumentar. Y le vamos a decir que al realizar un clic, ese es el evento que queremos que ejecute. Cuando identifique ese clic, nos ejecute la siguiente función. Primero va a tomar tamaño y a tamaño le va a sumar 2. Listo. Cuando sume esos dos va a tomar el texto y al texto le va a realizar un style.fontSize y ese style.fontSize va a ser tamaño más píxeles. Entonces con eso lo que va a pasar es que se va a aplicar esa suma de más 2 píxeles al yo hacer clic sobre ese botón de aumento. Y tenemos que almacenarlo. Entonces llamamos el local storage y con setitem realizamos el almacenamiento dentro del navegador. Decimos que se va a almacenar como la variable tamaño y decimos que viene del tamaño. Hasta acá entonces ya tendríamos habilitado en esta parte el botón de aumento. Vamos a crear entonces el botón de disminuir. Interactuamos de la misma manera. Entramos al HTML con la función document. Usamos getElementById para tomar ese botón que en ID llamamos pequeño. Y vamos a realizar una función en la que al realizar un clic me va a ejecutar la siguiente función. Va a tomar el tamaño y a ese tamaño le vamos a hacer una resta que corresponde a -2. Y cuando realice esa resta vamos a tomar con la función texto del HTML, vamos a usar la función style de CSS y vamos a crear un font size. Recuerden que el font size en CSS es el que me maneja el tamaño de los textos. Y va a tomar la variable que creamos que se llama tamaño, en la cual estábamos haciendo la suma de los píxeles, pero como el número viene -2, él igual lo voy a identificar como una resta. No importa que lo pongamos de esta manera de suma. Ahora debemos almacenar esto en el local storage. ¿Y cómo va a ser? Todo local storage, usamos la función setItem y dentro de la variable tamaño almacenamos el nuevo tamaño. Almacenamos y vamos a probar el código. Miramos que si le doy disminuir me va quitando el zoom y si le doy aumentar me lo va aumentando y siempre va en función de 2 píxeles según la instrucción en código que le di. Pasamos entonces al ejercicio número 84. Guardar y mostrar un objeto de usuario. Entonces, vamos a trabajar primero sobre nuestro HTML. Necesitamos dejar solo un botón y un párrafo. Podemos entonces reutilizar y simplemente cambiar los textos. Entonces el botón le vamos a dar un ID, guardar user. Y se va a llamar guardar usuario. Y al párrafo simplemente lo vamos a dejar en blanco y le vamos a dar un ID que se va a llamar info. Vamos entonces a almacenar y pasamos a trabajar sobre nuestra lógica. Ahora estamos entonces para interactuar con estos elementos creados de la siguiente manera. Primero, en este ya vamos a empezar a interactuar un poco con el envío de JSON a través de Stringify y con la obtención a través de parse. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que vamos a llamar usuario. Va a ser un ejercicio muy parecido con el que explicamos la lógica de JSON. Entonces vamos a crear un objeto que vamos a llamar usuario y le vamos a dar unos valores. El primer valor o propiedad sería nombre y el nombre que vamos a usar va a ser Andrea con tipo de dato string. Separamos y vamos a crear una edad con tipo de dato number y ponemos 29. Entonces ahí ya tenemos creado nuestro objeto. Con nuestro objeto creado, ya entonces vamos a interactuar con la función guardar user, que es la del botón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo que creamos acá, que es un usuario. Vamos a guardarlo en el local storage, pero ¿qué es lo que pasa? Acá no hay manera de entrar datos porque yo no creé ningún input. Entonces vamos a crear los datos desde el código. Entonces, vamos a insertar los datos correspondientes a ese objeto que es Andrea y que es 29. Entonces vamos a inicialmente interactuar con HTML a través del documento. Vamos a buscar un ID que creamos que se llama guardar user con la función getElementById. Cuando ya tenemos identificado el guardar user, debemos identificar los eventos con AtEventListener. ¿Qué evento vamos a identificar? Vamos a identificar si sucede un clic dentro de nuestro botón guardar user. Si sí sucede un clic, necesitamos que se ejecute una función de la siguiente manera. Vamos a realizar un almacenamiento local con la función local storage y con la modelo setItem
vamos a decir que se cree una variable que se llame usuario. Esa es la clave que vamos a crear, así vamos a almacenar la información. Pero no podemos mandar los datos en el objeto que tenemos, entonces necesitamos hacer una conversión JSON Stringify y con eso ya estamos mandando la información a usuario en modo JSON, es decir, en tipo de datos texto que pueden ser interpretados por el navegador. Luego vamos a tener una interacción, otra vez usamos la función document y vamos con getElement by ID. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar el ID info, es decir, con ese ID estaríamos gobernando la etiqueta de párrafo y vamos a hacer un text content. El text content lo que va a hacer es traer un mensaje que diga usuario nuevo. Perdón, usuario guardado. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá solo estaríamos generando el almacenamiento y el mensaje del usuario guardado. No estaríamos leyendo que el usuario es... Por ejemplo, acá ya lo guardé 2 veces. Pero si yo cargo la página por algún motivo no me va a traer el usuario. Ya tenemos que pasar a crear ese código. Entonces, vamos a crear ese código. Ahí ya me está guardando en el local storage y me mandó un mensaje que se guardó. Ya tenemos es que traer ese mensaje guardado. Creamos una constante que vamos a llamar guardado. Y a esa constante le vamos a decir que con la función local storage tome con el modo getItem la información que guardamos en la clave usuario dentro del local storage y va a traer esa clave. Recuerden que en lectura siempre traemos la clave y la clave es usuario, esa es la variable creada para esto. Cuando ya le dijimos que lo tome, vamos a hacer una función lógica si. Entonces decimos if y vamos a comparar guardado y vamos a decir que hay una variable que llamamos datos y esos datos tienen que venir con la siguiente condición. Vamos a usar un JSON parse y ese JSON parse va a convertir guardado y cuando convierta ese guardado lo que va a hacer es tomar el HTML, usar getElementById para ubicar el párrafo que recuerden que se lo llamamos info y a través de la función textContent me va a insertar el mensaje que yo quiera. Para ese mensaje recuerden que debemos usar los backsticks porque va a haber una interpolación de datos. Para usar backsticks es el teclado numérico al 96 y vamos a usar el mensaje que se llama nombre. Hacemos interpolación. En la interpolación vamos a llamar la variable datos.nombre. Entonces aquí lo que estamos haciendo con datos, estamos haciendo la conversión a parse de esta propiedad. Y con nombre estamos diciendo que me traiga dentro del objeto usuario solo esta información. Y luego continuamos con el mensaje que diga edad. Y acá hacemos la segunda interpolación, que es donde vamos a traer datos.edad. Listo. Y con eso ya podríamos leer la información de el usuario guardado. Que acá ya me lo está trayendo que es Andrea, edad 29, miren que ahí me dice usuario guardado y me dicen el nombre y edad. Acá entonces es bueno entender qué fue lo que sucedió. Estamos creando un objeto, estamos almacenándolo en el local storage como JSON porque sabemos que no se puede guardar en formato objeto y luego lo estamos llevando nuevamente a la web convertido ahí sí nuevamente en objeto para que sí lo pueda, ojo no se confundan, la web sí lo puede mostrar como objeto pero no lo puede almacenar como objeto. Es decir, si yo entro a mi consola yo veo el objeto, pero dentro del almacenamiento local yo no puedo existir como elemento objeto, tiene que ser JSON, listo. Ejercicio 85. Guardar una lista de compras. Vamos entonces a hacer la modificación de mi HTML. Vamos a crear inicialmente una etiqueta de input. Esa etiqueta de input le vamos a dar un ID. El ID con el que vamos a interactuar en JavaScript va a ser producto. Y le vamos a dar un placeholder. Recuerden que el placeholder me muestra la información que yo quiero que tenga ese cuadrito. Entonces va a decir producto. Almacenamos y vemos que dice producto. Ese producto, ese placeholder es esto. Y el input es lo de afuera, lo que bordea. Vamos a crear también dentro de nuestra estructura un botón. Le vamos a dar ID, agregar. Vamos a llamar agregar. Y también se va a llamar de esa manera el botón. Y vamos a crear un elemento UL. Recuerden que UL es cuando queremos hacer unas listas, cuando queremos que sea así tipo viñetas. Y le vamos a dar preciso el ID que se llama lista. Tenemos entonces esa lista en blanco, esa lista va a quedar en blanco, porque ahí es donde insertaríamos los elementos lead que vendrían siendo las viñetas de cada una de esas listas. Vamos entonces a trabajar ahora sobre nuestra lógica. Dice guardar una lista de compras, entonces tenemos un placeholder y tenemos un botón, y acá abajo invisible tenemos un UL que es donde se van a agregar esas listas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a validar si la lista está en blanco. Variable let, usamos la función lista, y vamos a llamar con JSON parse la información que tenemos almacenada en el local storage. ¿Por qué con JSON parse? Porque como es información que está almacenada, recuerden que la debemos traer, si ya se almacenó, está en formato JSON y la vamos a traer a formato objetos. Y vamos a decir que
la información la guardamos como compras. Se guardó el elemento en el local storage de esa manera, porque miren que acá tenemos productos, agregar y lista, pero no tenemos compras. Entonces asumimos que así es como se trajo la información o cómo se almacenó la información en el local storage y consultamos en formato array esta información existente. ¿Por qué en formato array? Porque estamos interactuando con muchos objetos. Vamos a usar la función render y esa función render la vamos a hacer para lo siguiente. Vamos a ejecutar la lista. ¿Cómo se ejecutaría? Vamos a tomar una variable que la vamos a llamar parecida a la lista, es decir, al elemento UL dentro de HTML. Y vamos a interactuar con HTML, con la función document. Vamos a usar getElementById para identificar el elemento que nosotros nombramos lista, que es el que corresponde a esa etiqueta UL. Y cuando tenemos tomada la lista, lo que debemos hacer es tomar esa etiqueta y hacer un inner HTML. El inner HTML lo que me hace es insertar. ¿Y qué me va a insertar? Va a insertar el elemento que yo le envíe. Todavía no lo estamos enviando, pero va a ser el elemento que almacenemos dentro del placeholder producto. Entonces me va a tomar esa lista y con la función forEach va a recorrer cada elemento. Para que recorra cada elemento vamos a usar la palabra item o ítem y le vamos a decir qué función queremos que ejecute. La función que queremos que ejecute es que cree una variable que vamos a llamar lim. Recuerden que el lim, acá es como estamos nombrando la variable, pero dentro de ULL o dentro de la etiqueta UL, que es una lista, yo los elementos tipo viñeta que creo son li, así es como los voy a crear. Entonces ya tenemos una variable que se llama li. Y a esa variable le vamos a pedir que entre al HTML con la función document y que cree un elemento. Para eso vamos a usar el createElement. Y el elemento que vamos a crear se va a llamar li. Expliquemos ahí qué está pasando. Estamos diciéndole a JavaScript que le ordene a HTML crear una etiqueta li. Es decir, lo que está pasando por detrás es que yo con esa función estoy diciendo esto acá, que me cree un li dentro de UL. Eso es lo que pasó, para que interpretemos bien, para que no nos confundamos. Entonces, ya se creó esa etiqueta li. Ahora debemos darle un texto. Entonces decimos que el lead necesita tener un text content y el contenido que le vamos a enviar va a ser igual a item. Y recuerden que item recorre cada elemento de la lista de productos. Luego, para que esto se envíe, debemos tomar nuevamente la etiqueta UL y usar el append child para que así se inserte la información dentro de la etiqueta li, como se lo estamos pidiendo. Y simplemente ahí estamos dando la orden de crear un elemento de HTML dentro del HTML. Ahora ya tenemos que ejecutar un render, o más que todo un render es la función para que se pueda enviar la información. Pero todavía nos falta interactuar con el botón agregar. Entonces vamos a tomar nuevamente el documento, vamos a usar un getElementById y vamos a tomar el ID agregar para que si funcione el botón agregar y me pueda enviar esa información que acabamos de crear arriba. Entonces vamos a agregar y le vamos a decir que nos identifique que al hacer clic nos ejecute la siguiente función. Primero vamos a crear una constante que se llama product. Cuando hablamos de constante también es lo mismo que variable para que no se confunda. Y le vamos a dar una orden de entrar al documento y de obtener el ID que se llama producto, es decir, el del placeholder, que me almacene esa información de producto. Y vamos a hacer con un value la identificación de ese producto específico para diferenciar cada producto que llegue. Este value tiene que ir por fuera de los paréntesis. Hasta ahí ya entonces estamos tomando el producto que estamos enviando. Ahora vamos a usar lista con la función push para que se ejecute ese append child que ya creamos en la parte de arriba. Corregimos acá esta O que nos falta. Y ahora tenemos que interactuar con el local storage, que no habíamos interactuado. Acá ya vamos a enviar información. ¿Y qué información estaríamos enviando? Un valor o una clave que llamamos compras, que es la que me almacena cada producto. Que recuerden que les dije por acá que compras todavía no lo teníamos, pero que asumiéramos que así era como lo habíamos almacenado. Y acá nos estamos dando cuenta que el getItem de compras que estaba intentando leer al inicio para ver si había algo en la página es este mismo que estoy creando acá, que es el que me almacena todas las compras. Ojo, acá dijimos que teníamos que llamar esas compras en modo parse para convertir a objetos. Entonces acá hay que hacer lo contrario. Asumiendo que vino como objeto, se tiene que enviar en modo strangify para que se convierta en JSON, la lista que estamos enviando. Y este también lo tenemos que ejecutar dentro de la función render. Ejecutamos y vamos a ver cómo funciona nuestra lista. Esos elementos yo ya los había creado anteriormente y me estaba trabajando con mi local storage. Agreguemos más. Miren cómo interactúa. Y entonces ya nos creó una lista a partir de los elementos almacenados en el local storage. Ejercicio número 86. Vamos a usar un session storage. Ya vamos a cambiar
Entonces, vamos a trabajar primero sobre nuestro elemento. Recuerden lo que dijimos para el Session Storage. Los datos se borran al cerrar la pestaña, es decir, no al recargar, sino al cargar nuevamente nuestro navegador. Tenemos entonces un input que se va a llamar con el ID nombre temp. Y el placeholder se va a llamar un nombre. Tenemos un botón que se va a llamar guardar temp. Y se llama guardar temporal. Y tenemos una etiqueta de párrafo con un ID que se llama mostrar temp. Y viene limpio porque este es el que va a imprimir el mensaje del nombre que vamos a almacenar. Entonces, vamos a interactuar ahora con nuestro script, con nuestra lógica. Entonces vamos a inicialmente interactuar con este elemento que por acá llamamos guardar temp, que sería nuestro botón. Entonces vamos a ingresar al HTML y a través de la función document vamos a usar el elemento getElementById para tomar ese ID que almacenamos, que fue el que dijimos guardar temp. Tenemos ese guardar temp y vamos a decir que al realizar un clic, él me identifique y me ejecute la siguiente función. Vamos a crear una variable que se llame nombre y a esa variable le vamos a pedir que interactúe con HTML y que me traiga el nombre temp, el ID nombre temp. Entonces, getElementById, ID, nombre temp. Vamos a hacer el value para que me identifique cuál es el nombre que estoy trayendo específicamente. Vamos a usar entonces el section storage para realizar el almacenamiento. Usamos el elemento 6 item. O funcionan los mismos, set item, get item, remove item, clear. Solo que no se almacenarían con local storage, sino que se almacenan con session. Entonces, el section storage le estamos diciendo que nos almacene la clave nombre de el elemento nombre. Entonces ahí ya estamos almacenando el nombre en el section storage. Ya lo que tendríamos que hacer es poder realizar la consulta de este, es decir, usar un getItem. Vamos a crear una constante. Esta constante la vamos a llamar nombre guardado. Ese nombre guardado lo vamos a llamar con section storage, pero la función que vamos a usar, como dijimos ahorita, va a ser getItem. Y vamos a traer la clave nombre. Cuando tengamos esta clave tomada, vamos a dar una función lógica en la cual vamos a decir si nombre guardado corresponde a nombre guardado. Vamos a ingresar al HTML con la función document. Vamos a obtener el ID que llamamos mostrar temp, que es el que está referido al párrafo que está en blanco. Y le vamos a decir que con la función textContent se inserte el siguiente mensaje. Recuerden que es Bombaste. Bienvenido. Nombre guardado. Entonces, vamos a ver cómo funciona el local storage. Pongamos acá Pedro y guardémoslo. Entonces ahí ya me guardó. Si yo recargo mi página, me va a decir bienvenido Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo recargar, cambiar por Carlos. Si cambio a Carlos, ya me va a cambiar a Carlos. Si recargo mi página, ya es Carlos. Ojo, si yo me salgo, voy a tomar la URL, voy a cerrar esto y voy a volverlo a abrir. Si yo lo abro nuevamente, él debería mostrarme nada. ¿Por qué? Porque lo abrí en Session Storage. Solo me la guardaría si estuviéramos hablando de Local Storage. Miren que no me trajo nada. Entonces esa es la función de un Session Storage. Recuerden, guardar únicamente mientras esté activa la sesión, pero si yo cierro, mi navegador hasta ahí llega. Si yo pongo un nombre diferente, José, miren que ya no me va a aparecer ni Carlos ni Pedro con los que estaba trabajando. Y este va a funcionar hasta que yo reinicie nuevamente mi navegador. Entonces ahí entendimos el concepto de Section Storage. Vamos así a pasar al ejercicio número 87. Guardar un objeto JSON complejo. Cuando hablan complejos porque tiene mucha información, pues no es que sea súper complejo. Entonces vamos a funcionar en el HTML únicamente con un botón. No vamos a traer más información. Al botón le vamos a dar el ID guardar info y va a decir guardar información. Ya tenemos entonces nuestro botón guardar info. Ahí no interactúa todavía con nada. Vamos entonces a trabajar sobre lo que queremos enviar ahí. Pues lo primero, interactuamos de una vez con el botón. Vamos a la función documento. Recuerden que ya estamos interactuando con HTML. Vamos a buscar el único ID que tenemos que se llama guardar info. Y le vamos a decir que identifique un evento de clic. Y que si identifica el clic, nos ejecute una función. Vamos a decirle qué función queremos que nos ejecute. Vamos a crear un objeto que se va a llamar persona. Y a ese objeto le vamos a dar varias propiedades. Le vamos a dar una propiedad que se llama nombre
Y el dato que va a tener en tipo string sería Sofía. Vamos a darle una propiedad más que va a ser edad y vamos a decir que tiene 31 años. Vamos a darle una propiedad más a ese objeto que va a ser dirección. Y vamos a crear dentro de este un elemento más en el cual vamos a decir que la dirección tiene dos propiedades que son ciudad, que es igual a Bogotá. Y vamos a decir que el país es Colombia. Por eso lo dijimos al inicio del ejercicio que era complejo, más porque tiene ese subobjeto. Pero la complejidad está más en porque tiene que convertir los datos a JSON, pero eso es normal trabajarlo dentro de objetos y arrays. Entonces ya vamos a decirle que almacene estos datos. Recuerden que es la función local item para almacenar. ¿Y qué queremos que almacene? Queremos que almacene la clave persona. ¿De dónde va a tomar eso? Lo va a tomar de ese objeto persona, pero antes de tomar el objeto va a hacer la conversión con JSON stringify de el objeto persona. Entonces ahí no estamos mandando todo ese objeto desordenado, sino que estamos mandando en tipo de texto JSON. Y vamos a generar un alert. Recuerden que el alert lo que me genera es un mensaje tipo pop-up, es decir, una ventanita emergente. Me va a decir información, guardar correctamente. Almacenamos y vamos a ver la interacción. Me guarda la información. ¿Y qué información me está guardando? Me está guardando Sofía 31 dirección. Esa es la información que me guardó Bogotá, país, Colombia. Entonces, con eso cumplimos el ejercicio número 87, que es guardar un objeto en JSON complejo. Vamos a pasar al ejercicio número 88, que dice el siguiente encabezado: verificar si existe información guardada. Entonces, vamos a sostener este botón, pero le vamos a cambiar el ID. Vamos a llamar verificar. Y el contenido también va a ser verificar datos. Y vamos a traer un párrafo en el cual vamos a insertar información. Entonces lo vamos a dejar en blanco, pero sí le vamos a dar un ID para poder interactuar con JavaScript y lo vamos a llamar resultado. Entonces ahí ya tenemos la estructura con la que vamos a trabajar. Simplemente va a ser un verificar datos y acá vamos a imprimir los datos que vamos a verificar. Ahora vamos a interactuar con esa página. Entonces me pide que verifiquemos, entonces interactuamos con ese botón verificar. Usamos el document para llamar HTML y vamos a tomar ese elemento que llamamos element by ID, verificar. Ahí estamos tomando el ID con el que se guardó el botón y vamos a decirle que identifique un evento de clic. Si identifica ese evento de clic, nos va a ejecutar una función y ya vamos a darle la lógica a esa función que se va a ejecutar. Va a decir que sí. Y vamos a decir local storage getItem. Recuerde que con getItem estamos tomando datos. Si el almacenamiento local me trae un dato que se llama persona, que hoy existe porque en el ejercicio anterior lo acabamos de crear, me entregué la siguiente lógica. Me tome el documento, tome los elementos por ID y me imprima en el resultado la siguiente información. Tome un text content y me va a decir que sí hay datos. Me va a insertar ese mensaje. Hay datos almacenados. Pero le podemos decir también que interactúe con ese mismo elemento resultado y me inserte con text content en HTML un mensaje diferente que va a decir no hay datos guardados. Pero lo más probable es que sí los tenga porque igual en el ejercicio anterior almacenamos una variable de persona con datos. Entonces vamos a verificar y me dice efectivamente que hay datos guardados. ¿Qué es lo que pasa? Acá no los estamos viendo, pero como sabemos que en el ejercicio anterior habíamos guardado unos datos de persona con un objeto de persona, sí van a existir esos datos. Entonces lo que hicimos fue usar datos del ejercicio anterior. Vamos a pasar entonces al ejercicio número 89, que dice guardar y aplicar idioma preferido. Vamos entonces a trabajar sobre nuestro elemento HTML. Vamos a crear un select para tener opciones. Y dentro del select vamos a generar primero, lo dejamos únicamente con un ID. El ID que le vamos a dar va a ser idioma. Y vamos a tener opciones. Vamos a tener un total de 2 opciones. Y el value que le vamos a dar va a ser es y va a ser en. ¿Por qué es? Va a ser para español. Y en va a ser para English. Y vamos a tener un párrafo para realizar el saludo. Lo vamos a dejar con el ID saludo. Entonces vamos a empezar a interactuar con ese elemento. Entonces lo primero es que vamos a crear una variable que vamos a llamar idioma. A esa variable le vamos a pedir que interactúe con mi DOM. Recuerden que cuando hablamos del DOM es de mi HTML, de mi página,
vamos a pedir que nos traiga un ID, el cual vamos a llamar idioma. Si, es decir, esa variable de idioma va a ser compatible con el ID del select, es decir, ese va a todo el select. Vamos a generar una segunda variable con el método constante que se llama saludo. Y vamos a interactuar con el párrafo, que es el que llamamos con el ID saludo. Entonces, tomo el documento getElement by ID y saludo. Vamos a pedir que se ejecute un cambio de idioma con la función idioma.onChange. Ahí va a haber un cambio. Y vamos a darle una instrucción de cómo queremos que se ejecute la función de ese cambio. La función de ese cambio va a tener la siguiente lógica. Uno, va a tomar el local storage y va a almacenar información. ¿Qué información va a almacenar? Primero la clave que vamos a llamar idioma. Y va a identificar cuál es el idioma que estamos almacenando. Idioma.value. ¿Cómo así? Cuando nosotros decimos un value es porque tenemos múltiples opciones. Tenemos un value dash y un value 10. Entonces él va a decir que él va a almacenar el value que esté identificando. Es decir, si yo escribo español o si selecciono inglés, es lo que me va a almacenar y a interpretar. Entonces, con ese value estamos identificando si es español o si es inglés. Y vamos a necesitar que ejecute un saludo. Que tome el idioma y que tome el value. Ahí estamos identificando el que se almacenó. Hasta acá solo estamos almacenando el idioma seleccionado. Vamos a crear una función que me ejecute este mostrar saludo. Entonces, función, y la vamos a llamar mostrar saludo, y la vamos a llamar como lang, que viene siendo como language. Y vamos a ejecutar la siguiente lógica. Vamos a tomar el saludo y vamos a insertar dentro de su HTML algo igual a la variable lang, y vamos a decir que esta puede ser igual a español, o puede ser, pues si es igual a español, va a ser hola. Pero también vamos a decirle que si no es ese, nos va a decir hello. Entonces acá hicimos una validación lógica, le estamos diciendo que si esta variable lang, que la vamos a declarar más adelante, hace este value, identifica que lo que almacenó en el value de ese idioma es, va a saludar con un hola, pero si identifica que no es el idioma es, va a saludar con un hello. Ahí hicimos un validador lógico. Entonces ya vamos a declarar esta variable para que pueda ser mostrada. Vamos a declarar una constante que se va a llamar guardado, y a este le vamos a dar la información del local storage. Le vamos a decir que lo obtenga con la función getDitem, que se ubique dentro de la clave idioma y que nos ejecute la siguiente lógica así: guardado corresponde al idioma evaluado y es igual a guardado me imprima mostrar saludo, que es igual a guardado. Almacenamos y vamos a ver cómo nos saluda. Hello, hola. Entonces miren que cambia según el local storage que le estemos enviando. Vamos a pasar al ejercicio número 90. Borrar todo el almacenamiento, es decir, todo lo que veníamos trabajando vamos a eliminarlo. Para eso usaríamos el clear. Entonces declaremos el punto. Ejercicio 90, borrar todo lo almacenado. Primero vamos a trabajar únicamente con un botón que nos ejecute esto. Entonces vamos a crear un botón, le vamos a dar nombre borrar todo y le vamos a dar un ID que se llame limpiar. Y almacenamos y trabajamos nuestra lógica para borrar todo. Entonces primero vamos a llamar ese botón que creamos document para entrar a HTML, getElement by ID para seleccionar el ID creado con el que vamos a interactuar, que se llama limpiar, y un evento. El evento va a ser un clic, y cuando se ejecute ese clic necesitamos que pase lo siguiente: que ingrese al local storage, que ejecute un clear y que también se ejecute. Ahí me está apareciendo un error, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a generar un local storage con clear, vamos a ejecutar un session storage.clear. Vamos a realizar un alert y vamos a decir todo el almacenamiento ha sido eliminado. Y almacenamos, ejecutamos el botón y todo se eliminó. Llegando así entonces a nuestro ejercicio número 90. Recuerden que solo nos faltan 10 ejercicios para completar los 100. Si a medida que
han realizado los talleres, tienen algún tipo de duda en este, me pueden escribir un mensaje de comentario en el video y yo con gusto les aclararé la duda. Nos vemos en un próximo tutorial.